Bueno. Buenas tardes, estimada tutora, estimadas compañeras. Mi nombre es Nicole Beatriz Adriana Telles Silva, estudiante de cuarto semestre en la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Y el día de hoy nos encontramos acá reunidas para planificar y desarrollar la secuencia didáctica que vamos a planear, la cual denominamos Descubramos Juntos América. Le doy paso a mis compañeras para que se presenten. Buenas tardes, cordial saludo, estimada tutora y compañeras. Mi nombre es Janet Dayana Sánchez Hernández. Soy estudiante de licenciatura en Filosofía y actualmente estoy en quinto semestre. Cordial saludo, apreciada tutora y compañeras. Mi nombre es Sandra Julieta Talora Mantilla. Soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas del cuarto semestre. Y bueno, como lo habíamos dialogado internamente, la temática que vamos a desarrollar en esta secuencia didáctica es el descubrimiento de América. A pesar de que las actividades en las que hemos venido pensando se estiman para estudiantes de grado quinto, cabe resaltar que estas actividades pueden ser editadas en torno a diferentes grados e incluso a diferentes personas de las diferentes comunidades, siendo una temática de alto interés para todos en general. Perfecto, compañeras. Entonces, damos inicio. El objetivo de este primer momento inicial es como motivar a los estudiantes. Cabe resaltar que las diapositivas que están observando en pantalla son actividades que se han venido pensando, pero que en el desarrollo de esta reunión iremos reestructurando y mejorando. Así que podemos comenzar con las competencias. Bueno, una de las competencias planteadas para la actividad Exploring Words dice reconocer el contexto básico e histórico del viaje de Cristóbal Colón por medio de una narración inicial. Y como segunda competencia está comprender vocabulario en inglés básico relacionado con el tema y el contexto inicial. Eh, yo considero que estas competencias las podemos reducir convirtiéndola en una sola, pero pues para ello podemos ir a la actividad, leer la actividad, comprender bien la actividad y de esta forma podemos reestructurar esa competencia. Perfecto. Pues para la actividad de Exploring Words se tiene pensado pues principalmente que los estudiantes asocien. Es decir, como es una actividad de inicio, una actividad de precalentamiento, lo que se va a buscar es que el estudiante se enfrente al vocabulario en inglés. Pero cuál es la diferencia? De que como esta actividad es mediada por una plataforma digital como lo es Genially, se espera es darles pistas a través de imágenes. Entonces, desde mi concepto, yo creería que sí, que podemos reestructurar las competencias, de pronto dejándola únicamente en comprender el vocabulario básico en inglés relacionado con el tema y contexto inicial. Mm, Porque creería yo que esta de reconocer el contexto básico e histórico, pues sobraría. No sé qué opinan ustedes o cómo más se podría eh, cambiar, por decirlo así. Pues yo creería que lo que tú dices, podemos quitar esa primera competencia, sin embargo, podemos especificar en la parte donde dices comprender vocabulario en inglés básico relacionado con el tema, entre paréntesis podemos colocar que es descubrimiento de América, como para que no quede suelta la competencia, sino que quede directo el tema ahí también. Entonces podemos quitar la primera competencia y agregar abajo el tema. Entonces quedaría algo así como comprender el vocabulario en inglés básico relacionado con el tema y contexto inicial y se podría complementar con algo más o... Podría quedar así, mira, comprender vocabulario en inglés básico relacionado con el tema y luego de tema podemos escribir en paréntesis descubrimiento de América. para presentar, sí, como para no hacer redundancia.
Descubrimiento de América. Y contexto inicial. Yo creería que estas palabras las podríamos poner por acá. E incluso ese Sí, y las calles las contexto puedo mover. inicial podríamos dejarlas. Sí, yo creo que contexto inicial sobraría también. Sí. Entonces tendríamos por acá esto. Listo. A mí ¿Podemos continuar con la siguiente o podemos agregarle más Sí, competencias? Aunque yo creería que lo ideal sería de pronto una competencia por actividad. ¿O qué sugieren? ¿Podemos hacer dos? ¿O cómo lo podríamos como ampliar? Pues yo considero que una competencia por actividad, porque como son como nosotras queremos o buscamos que nuestra secuencia sea una búsqueda del tesoro, algo un poco más llamativo, pues cada una de las actividades al momento de tener muchas competencias, pues va a ser como muy redundante e incluso llega a ser muy amplio. Entonces podemos, yo creo que hacer una por actividad. Listo. Entonces seguimos con la actividad de mochila al explorar, que esta la propuso la compañera Janet. Entonces, puede seguir Janet. sí. Bueno, en este caso yo planteé dos competencias. La primera sería desarrollar el pensamiento crítico del alumno mediante la reflexión de la subjetividad y presentar ideas propias frente a situaciones hipotéticas, que más adelante lo vamos a ver, sobre una actividad que propongo ahí, pues que menciona la mochila. Bueno, en este caso, creo que está bien el dejar las dos competencias porque pues las dos van como entrelazadas, ¿sí? Ya que hablamos aquí sobre la subjetividad, la percepción del alumno y la relación que puede tener con los demás, también basándose en la experiencia propia sobre pues la situación o la actividad que les propongo más adelante. Yo tengo una pregunta, Janet. Tú mencionas sobre la subjetividad. ¿El concepto de subjetividad se le va a explicar a los niños o cómo se Sí, espera sí, lograr eso? sí, porque igual pues son niños de primaria, ¿no? Y posiblemente es una palabra muy, muy desconocida para ellos, pero pues en pocas palabras, la subjetividad tiene que ver con la percepción, lo que el niño comprende y asimila en el entorno en que esté. Ok, Sí, la perfecto. subjetividad varía dependiendo del punto de vista del estudiante. Sin embargo, Sí, sí, así es. yo creo que sí podemos dejar una sola competencia redactándola de la siguiente manera, por lo menos, mira, desarrollar el pensamiento crítico a través de la expresión de ideas propias frente a situaciones hipotéticas. Espérame, que ya. Sí, es que igual Desarroll- las dos están como muy entrelazadas. Entonces, Entonces, unifiquémoslas. Entonces, sí, quedaría desarrollar el pensamiento crítico de, ¿a través de qué, perdón? a través de ideas propias frente a Bueno, creía que, propias. Ya, listo. Son creía que estudiantes más, de... creía que más, qué pena, perdón, creía que más que desarrollar el pensamiento crítico, creo que es importante la subjetividad, incluirla ahí entre esa competencia. Ajá, Entonces, bueno, podríamos poner desarrollar el pensamiento crítico por medio del a concepto través de subjetividad y se Sí, complementa con puede el ser. resto. Sí, sí, sí. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico a través de la expresión de ideas. de la expresión de ideas y concepto de subjetividad, ¿les parece? Teniendo en cuenta Eh, su subjetividad, exacto, la sub, exacto, sí, 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 porque es algo personal, sí. Ok, sí, teniendo en cuenta el concepto de subjetividad. listo. Ahí quedarían, a mí me parece que ahí quedarían bien. Sí, estoy de acuerdo. Bueno,
para la primera fase, durante el desarrollo inicial de la secuencia, habíamos propuesto o vamos a proponer la presentación de un contexto. El contexto que vamos a presentar es como situar a los niños o bueno, situar al público en general, porque esta actividad, si bien se diseñó de manera interdisciplinar, yo creo que me parece importante que eh, como que postulemos que se puede aplicar a niños de grado quinto, pero que realmente es una actividad que podemos aplicar al público en general. No sé ustedes qué opinen, si les parece viable de pronto esta decisión o si tienen algo de pronto por comentar o alguna acotación que quieran hacer. No, pues la verdad yo considero que es cierto lo que tú dices, porque a pesar de que nosotras estamos planteando estas actividades teniendo en cuenta las competencias de los estudiantes de grado quinto, pues si bien son actividades que se pueden replantear, ajustar en torno a ritmos de aprendizaje, intereses, objetivos de personas tanto más grandes como más chicas y en diferentes entornos teniendo en cuenta la manera en la que se va a abordar esta temática, porque es una temática que si bien se aborda en diferentes ciudades, porque es de índole e importancia en general para todo el público. Que todo lo que dice ella es, aplicaría también como cultura general, ¿no? Exacto. Sí, sí, Entonces es un se tema. podría presentar también como un tema de cultura general. Entonces yo creería que del contexto lo presentamos, lo podemos presentar como a manera de carta o hacemos de pronto implementación de otros recursos, no sé, ambientar con música para desarrollar una inteligencia musical o lo dejamos así a manera como de carta antigua, lo dejamos a esa ambientación. Pues sí lo podríamos dejar como la idea es como llamar y captar la atención de los niños. Me parecería chévere que sí, lo dejáramos a modo de carta e incluso la manera en la que se podría presentar eh, esta carta a los estudiantes puede ser con un aspecto, no sé, un poquito las esquinitas quemaditas, la hojita que sea un poquito como cafecita, así como en la Como un antigüedad pergamino. como un pergamino, sí, exacto. Entonces, esta carta la va a llevar es el docente al aula, directamente. Sí, El docente llega al Sí. aula con esta carta y la lee frente al público, así a manera normal, como de, me encontré así como muy genuino, por así decirlo, como muy natural, como para sí. introducirlos al tema. Ok, listo. Entonces, desde mi aporte a esta secuencia, yo sugiero que la primera actividad pues sea como de adentrar al público, al tema, a las personas que se les va a impartir la secuencia, como a manera de precalentamiento, se le llaman a estas actividades. Yo sugiero hacer esto por medio de la plataforma Genially. Entonces, como observamos en pantalla, se espera realizar como por decirlo así, como un tipo quiz, pero que este no sea como de una evaluación cuantitativa. ¿Por qué? Porque pues es una actividad de precalentamiento. Si el niño tiene conocimientos previos en inglés, le va a ir muy bien, pero si el niño no tiene conocimientos previos en inglés, pues también se le puede dificultar un poco. Entonces, mi propuesta es que en esta parte, en la parte de esta actividad sea el docente el que transmita la actividad digital y les ayude como a guiar cada adivinanza y que entre todo el salón o el grupo de personas intenten ir dando como respuesta relacionando, por ejemplo, en esta actividad, en esta primera partecita que se ve en pantalla, de pronto relacionando palabras con imágenes. Creería yo que podría ser una buena manera como para que también se vaya incentivando un aprendizaje colaborativo. Sí, estoy totalmente de acuerdo y me parece que la actividad es muy objetiva, teniendo en cuenta pues lo que tú dices, que no buscamos que en este primer momento de una vez como saturar al estudiante y encajarlo en que vamos a iniciar un proceso con una evaluación cuantitativa donde los estudiantes, más que despertarles el interés, los estaríamos frustrando de una vez como primera actividad. Entonces me parece que
que a lo que tú te refieres es como más que un pretest, es como un diagnóstico que para el área de inglés es fundamental para poder seguir avanzando en cuanto al conocimiento de esas expresiones o palabras en inglés. Entonces, ¿les parece que dejemos así como tal el desarrollo o adentramos de pronto en especificar algún otro aspecto? Yo creo que está bien planteado, ¿no? Sí, considero lo mismo. Perfecto. Entonces, hasta este punto ya tendríamos la primera actividad en la parte inicial, que sería Exploring Words con el adentramiento en el idioma inglés, del idioma inglés, a través de vocabulario. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la otra. Bueno, en esta actividad, lo que mencionábamos en ocasiones anteriores, sobre llevar una imagen no es la idea, sino que creo que lo más conveniente sería llevar una mochila, pues así como lo mencionaba la compañera, sobre que el docente llegue con la carta, con la ambientación, ¿sí? La idea sería llevar también una mochila y allí poner los objetos que menciono, como el espejo, el juguete, la brújula y el cuaderno, para que pues cada uno se levante, tenga la iniciativa propia de participar y que sea más ameno, pues para que sea como más tangente, ¿sí? El hecho de que el niño pueda ir hasta la mochila, meter la mano y escoger mediante su percepción del tacto lo que él decida conveniente para la actividad. Em, el punto aquí es que, como lo menciona acá sobre el espejo, es que el niño pueda observarse a través del espejo y pueda decirnos él qué piensa o qué siente al estar haciendo como la introspección. Y lo importante es que también, más que el niño participe, es que comparte con los demás compañeros y también construyan pues conocimientos y compartan ideas y lo que dice la compañera no es quien esté, pues no es quien obtenga la mejor nota, que no sea de manera cuantitativa, no, sino que sea un espacio para promover la escucha activa y la empatía a través de esta actividad, sí, donde el niño sienta como la seguridad, como la franqueza de poder expresarse, decir pues lo que él quiera sin temor a equivocarse o sin temor de pronto al rechazo. Mm, Una pregunta, Janet. Como venía yo comentando ahorita en el inicio, el concepto de subjetividad. Vamos a como inducir o a proponer el concepto de subjetividad antes de que ellos opinen sobre la pregunta, Sí, o claro. cómo se va a En explicar, o cómo ese, se podría explicar. Eh, pues básicamente la palabra no es muy, o sea, es una palabra posiblemente desconocida para ellos, pero pues es básicamente explicarles a ellos que la subjetividad es como yo percibo el mundo a través de mis ojos, ¿sí? Y que cada persona pues tiene una manera diferente de verlos. Ah, ¿Cuál ok. es mi experiencia personal, sí? Lo importante es, sí, claro, es importante que ellos lo asocien con la actividad porque pues la idea es que ellos opinen desde su pensamiento propio, desde su sentir. Y pues Listo, yo siento que pues más que los estudiantes conozcan la subjetividad, ellos diariamente la están aplicando, ¿sí? Porque están dando sus puntos de vista frente a diferentes temáticas, sino que de pronto al momento de colocarla en la competencia lo que estamos utilizando es un vocabulario más técnico, ¿cierto? Sí, Para elaborar la competencia. Sin embargo, al momento de llevarla al aula, nosotros no, pues teniendo en cuenta el grado, no vamos a llegar a hablar de la subjetividad como tal, como una temática, sino que más bien vamos a que el estudiante la aplique dando sus puntos de vista. Lo considero yo. sí, 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 podríamos estoy de decir. acuerdo. Entonces, hasta el momento se presenta el contexto, como lo hablamos ahorita, se presenta la carta, se les lee la carta, se adentran como al reto, se les despierta el interés. Pasamos a la actividad de precalentamiento con vocabulario, donde el docente los guíe, que les ayude como a llevar el proceso de resolución de la actividad. Y al momento de pasar a la actividad de la mochila del explorador,
se trae la mochila, pero antes de formular la pregunta explicamos el concepto de subjetividad. Hasta ahí iría bien el desarrollo. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, está bien. Listo. Entonces, creería yo que hasta acá, pues, iríamos bien con el desarrollo de la actividad. ¿Hay algo más que les gustaría cambiar o no? No, por ahora todo está bien. Por mi parte todo está bien. Bien. Entonces, para esta primera fase inicial del momento, pues sabemos que tenemos que basarnos en un sustento teórico. Yo considero pertinente que lo hagamos a través de las inteligencias, ya que ha sido pues el tema que trabajamos en la épica y el tema que nos explicaron y lo que hemos venido como investigando a través de los referentes presentados en la guía, ¿no? Me gustaría como hacer una pequeña evaluación si se nos está escapando, de pronto se nos está escapando alguna inteligencia hasta el momento, pues creo que hemos como que aplicado y las inteligencias que son, por mi parte, la lingüística para la actividad de Exploring Words. Considero que está bien porque se está haciendo comprensión del vocabulario en inglés. Y la visual espacial, creo que va más enfocada a la parte visual porque se está haciendo el uso de imágenes para las adivinanzas. Sin embargo, yo creería que para la actividad de la mochila del explorador también estaríamos tocando una inteligencia intrapersonal. No sé qué opinen de pronto, si se está aplicando o si estoy mal yo, si se está aplicando una inteligencia Sí, intrapersonal. no, sí está bien. De hecho, también la lingüística, porque o sea, esta nos sirve para que el docente pueda como evaluar o diagnosticar mediante el uso del lenguaje que tenga el niño para, pues, para argumentar y pensar, ¿sí? También influye también la lingüística, pienso yo. Y la intrapersonal la evaluaríamos a través de la respuesta a la pregunta, ¿sí? La desarrollaríamos a Sí, partir sí, de ahí. A partir de la porque es la pregunta. reflexión. Sí, porque ahí ya pues menciona o evalúa la parte de la subjetividad, que era lo que hablábamos anteriormente. ¿Les parece bien así como se está formulando cómo se está desarrollando? ¿O quieren cambiar algo de pronto en redacción? Pues es que como tal no se hace una pregunta sobre o no sé No, si le estoy entendiendo. no. Bueno, es que lo que dice, lo que está redactado habla más bien de que se le hizo una pregunta sobre la temática de subjetividad y se le evalúa la respuesta. Y no, Ujú. Sí, es sobre cómo el niño, o sea, el objeto que él escoja y el por qué. Y qué le hace pensar o qué le hace deducir la lección de este, ¿sí? Entonces, podemos podré escribir ya a través de las respuestas y reflexiones mencionadas por cada estudiante. Ya. respuestas y reflexiones mencionadas por el estudiante. Eh, ¿Especificamos a partir de la actividad o a partir de la pregunta o lo dejamos así? No, de la actividad, creería yo. De la actividad. Listo, entonces aquí ya llevaríamos inteligencia lingüística para Exploring Words, inteligencia visual espacial, inteligencia lingüística para la mochila del explorador y descubrimos una intrapersonal que fue gracias a la justificación de la respuesta. En cuanto a recursos, ya tenemos uno que es el link de acceso que se va a hacer de la actividad de Genially con la que ellos van a poder responder. La mochila, yo creería que no sería tanto como ilustrar en imagen, sino
como física. Eso era Sí, lo la que mochila proponía física. Janet, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces pongamos física. Y la carta de contexto, que sí quedamos en que iba a ser la misma carta, solamente que hicimos el ajuste que se iba a hacer como tipo antigua, más a mano, como tipo pergamino, ¿sí? Bueno, perdón que interrumpa. No Tranqui. solamente, pues dice que en la mochila, pero pues la idea es que es meter el cuaderno, si es posible la brújula, como lo mencionaba, y el espejo Listo, también cuenta, entonces, ¿no? O solamente como tal la mochila. pues sería No, interesante hacerla con todas las cosas físicas como para darle más Sí, realismo a la actividad. exacto. sí, En- como para que sea una experiencia más completa. exacto. Sí. Entonces, mochila, la brújula, El cuaderno, el espejo. cuaderno y espejo. Entonces borré ahí mochila simulada. Listo. Brújula, espejo. Bueno, acá la imagen la desplazamos un poquito hacia abajo, pero sí, la idea es la foto de todo. Y si no le puedo escribir mochila 2 puntos, bueno, sí, mochila física 2 puntos. Bueno, dentro de ella, perdón, mochila física, dentro de ella 2 puntos. ¿Dos puntos? ¿Acá? Sí, sí, o sea, como para aclarar de que pues eso va dentro de la mochila, ¿sí? Dentro de la mochila. Mm, yo creo que así. O le quitamos mochila física y le dejamos directamente brújula, cuaderno, o cómo especificamos lo de que va adentro. Aunque pues, como igual se está explicando en el desarrollo, pues como tal en los recursos se sobreentiende que es todo lo que se va a usar, ¿no? Y como va en el Sí, mismo apartado de la mochila, pues yo creería que así, o es más, sí, o podemos déjalo así. poner primero la actividad, después la carta y la mochila con con las cosas, con la brújula, el cuaderno y el espejo. Ajá. Listo. Entonces, hasta acá iríamos en esta parte. Bueno, para la parte de evaluación, como lo hemos venido trabajando desde que empezamos, tenemos claro que queremos hacer es una evaluación formativa, ¿no? No queremos darle como tal de una vez calificación a los estudiantes. ¿Cómo sugieren, o yo creería que acá tendríamos como que em, como reestructurar ciertos criterios de evaluación, porque hay unos que son, pues se me hacen que están un poco, que son un poco redundantes. Bueno, yo considero, bueno, en cuanto a la forma de evaluación, creo que lo que escribimos está bastante completo y acertado, teniendo en cuenta que las actividades que hemos propuesto en este momento inicial son de tipo diagnóstico, ¿cierto? Donde nos permite conocer qué tanto saben los estudiantes en caso del vocabulario en inglés. Y en el caso de filosofía, pues fue un momento de afianzamiento frente a la temática. En cuanto a los criterios de evaluación, no sé qué opinen ustedes, pero podemos dejar no criterios de evaluación por actividad ni por momento, sino podemos elaborar al final unos criterios de evaluación y a partir de estos crear una lista de chequeo para evaluar toda la actividad completa, toda la secuencia y no por actividad. Mm, pues podría ser interesante, aunque otra propuesta para mí, como el anexo tiene un apartado de evaluación y tenemos como que llenar todos estos espacios, por así decirlo, sugeriría que la rúbrica final que se diseñe de evaluación como para chequear todo lo que el estudiante aprendió o no aprendió, considero yo que más bien sería mejor minimizar los criterios o unificarlos para que sean un poquito más concretos y al final, como en el cierre de la actividad, que se organice una rúbrica de evaluación como completa y se divida por momentos. No sé si les parezca o cómo podríamos mejor desarrollarla más, como más, no sencilla, sino como más exacta.
Bueno, pero pues yo también pienso que está muy completo. ¿O quieren generalizarlo o sea, o qué quieren hacer? Pues lo que yo digo es que o sea, está bien, no es que esté mal. Realmente está bien porque, pues bueno, en criterios de evaluación se toca, el estudiante reconoce el vocabulario básico en inglés a partir de imágenes. Listo. Acá ya tengo un check. Comprende el significado de las adivinanzas propuestas sin dificultad. Creería yo que es como muy similar a que reconozca el vocabulario básico en inglés a partir de imágenes. Entonces, para mí, se podría más bien unificar de que tipo, el estudiante reconoce vocabulario básico en inglés a partir de las imágenes y comprende el significado de las adivinanzas sin dificultad. Entonces, por ejemplo, eh, al estudiante Sandra, suponiendo, eh, realizó la actividad, pero se le dificultó. Yo observo, como docente, yo observo que hizo la actividad, pero se le dificultó en la adivinanza número 4. Entonces, pues ahí es como que para no tener que estar en dos, o sea, como evaluando dos criterios distintos, que al fin y al cabo, pues tratan casi de lo mismo, comunicarlos para que al momento de la rúbrica, que uno, pues como docente, tiene que hacer el seguimiento, como ya yo unificar eso para hacer una sola, o sea, una sola evaluación, una sola, sí, como una sola investigación, una sola vista de algo que ya está junto, como no hacerlo tan repetitivo, porque probablemente como este criterio ahorita más adelante tengamos que desarrollar otros que sean pues igual de similares. Aló. Acá estamos. Sandra, tienes el micrófono apagado. No, me parece que está bien como estás diciendo. Entonces, ¿lo dejaríamos así como les digo o lo dejamos en dos criterios de evaluación por esta primera fase o cómo lo podríamos hacer? Pues yo creo que podríamos leer los criterios y si se pueden unir, unificar, mejor. Listo, entonces, si quieren me colaboran con la lectura, por favor. ¿Leo todo? ¿Criterios de evaluación? ¿Desde el Mm, primero o desde qué punto? sí, desde el primero puede ser. El estudiante reconoce vocabulario básico en inglés a partir de imágenes, comprende el significado de las adivinanzas propuestas sin dificultad. Selecciona las respuestas correctas a partir del contexto planteado. Expresa ideas propias frente a las preguntas frente a la pregunta presentada. Participa activamente en las actividades propuestas y escucha y respeta las opiniones de sus compañeros. ¿Continúo? Entonces, creería yo que a eso es a lo que me refiero. Si quieren, lo podemos unificar como en dos criterios más completos, ¿les parece? O sea, para que quede uno de la primera actividad y también Exacto, otro como lo de la hicimos segunda. en las, exacto, como lo hicimos de pronto en Ok. las competencias. Podríamos unificarlo. Sí, voy a revisar las tres mías, a ver cómo las organizo, mientras Listo. ustedes revisan la otra. Pues los tres últimos podemos dejarlo, eh, puedes quitar el cursor de ahí, es que no puedo leer. Podemos dejarlo, expresa ideas propias frente a las preguntas presentadas, participando activamente del desarrollo de las actividades propuestas, manteniendo una escucha y respeto a sus compañeros o Sí, sí, además sí, de hecho pensaba opiniones. lo mismo. Sí, ahí de ahí sale uno solo. Entonces, expresa Es que ideas no propias quiero, frente a la... en mi caso no quiero que se borre nada porque Ah, considero ok. que está bien las tres, pero en una sola estaría perfecto. Ah, listo, Sandra. Entonces, si quieres, si vas como
propuestas es que no, es que en los criterios pues se supone que no deben ir gerundios y no podemos colocar respetando, opinando. Entonces ahí, ¿por qué podemos reemplazar? Eh, ¿Validando o tampoco? No puede ser gerundio. Es en el desarrollo de las actividades propuestas. Activamente en el desarrollo de las. Es que yo iba a poner en el desarrollo de las actividades propuestas, manteniendo una escucha y respeto activo. Sí, pero no pude colocar eso porque arriba está activamente. Entonces quedaría muy... Quedaría demasiado como redundante. Pero sí, pero pues participando activamente puede ser un poco más fácil como resumirlo frente a la pregunta presentada, participando. De manera dinámica. mm, de forma dinámica. Sí, para cambiarle que no quede redundante. De forma dinámica y objetiva en el desarrollo de las actividades propuestas. Pero respetando no se puede, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Sí, sí, porque no se supone que son verbos, o sea, Pero termina en ando. No. Entonces, manteniendo una escucha activa. Una escucha y respeto activo. Una escucha activa. O una escucha y respeto frente a las opiniones de sus compañeros. sí, sí, para no darle tantamente eso. Frente a las opiniones de sus compañeros. Listo. Y en la de arriba dijimos también que la unificábamos igual o la dejamos así como está. El estudiante reconoce vocabulario básico en inglés. ¿Cuál, Nicole? En esta, el estudiante reconoce vocabulario básico en inglés a partir de imágenes y comprende el significado de adivinanzas sin dificultad. O reconoce y selecciona vocabulario básico en inglés a partir de imágenes. ¿Podría ser? Sí, bueno, Reconoce. y selecciona las respuestas correctas a partir del contexto planteado. ¿Eso lo va a dejar ahí? No, es que está ahí, sí, se escucha como muy suelto. O sea, está como muy aislado. Sí, y no lo puede como complementar con el primero, o sea, meterlo ahí como hicieron con el otro. Se podría, por eso creería yo como que sí, como que el estudiante reconoce el vocabulario básico en inglés y selecciona respuestas correctas y selecciona respuestas correctas a partir de imágenes y adivinanzas, Sí, sin dificultad, Sí, a partir de por imágenes, la parte de abajo. Partir de imágenes. y adivinanzas sin dificultad. yo creo que esa parte es sin dificultad, no. Sin dificultad, ¿no? Listo. No, porque entonces ahí tendríamos que hacer otro instrumento de evaluación
para los que se les dificultó Ajá, algunas 3 palabras, 5 palabras, 10 palabras, ¿me hago entender? sí. Entonces, forma de evaluación la dejamos como está, porque pues va a ser diagnóstica y formativa, no se va a dar una calificación. Se espera más que todo como evaluar la parte Ya. cualitativa de los estudiantes. Y ya recibimos los criterios de evaluación, que sería el estudiante reconoce vocabulario básico en inglés y selecciona respuestas correctas a partir de imágenes y adivinanzas. Y por la parte de la de la mochila explorador, expresa ideas propias frente a la pregunta presentada, participando de forma dinámica y objetiva en el desarrollo de actividades, manteniendo una escucha activa y respeto por las opiniones de sus compañeros. Listo. Entonces, momentos de evaluación continua, ¿cómo cómo sugieren que lo mejoremos o qué le quitamos o qué le podemos agregar o cómo lo resumimos? No, pues yo la verdad considero que está bastante completo, eh, porque pues al momento de estar desarrollando las actividades, como nosotros como docentes somos un guía, entonces estamos ahí en continuo, por decirlo así, asesoría y corrección. Entonces considero que está pues bastante completo. Lo mismo en cuanto a la retroalimentación, porque pues al momento de la evaluación ser continua, se presentan momentos de corrección, de refuerzo, motivación y la expresión de ideas, y pues creo que está bastante completa, la verdad. Perfecto. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la parte de evaluación. ¿Les parece si en retroalimentación o en algún apartado de esta parte ponemos lo de la rúbrica o la agregamos al final, en la parte final, la rúbrica que evalúe todos los aspectos? Para hacerlo el chequeo, Ujú. ¿Bueno, una lista de chequeo? ¿O es lo mismo? al- No, la idea de la lista de chequeo es que con los criterios de evaluación de cada fase se haga al final una rúbrica y a manera así como de lista de chequeo en donde se pueda como determinar el desempeño de cada estudiante en en la actividad, en el desarrollo de la actividad. no al final. Al final, listo. Ah, bueno, Entonces, nos pasó un pasamos artículo. a la parte de desarrollo. Em, Vamos con las competencias de esta parte de desarrollo. Bueno, si bien sabemos que en cuanto a este momento tan importante de la secuencia como lo es el desarrollo, pues es ese momento donde los estudiantes, bueno, donde nosotros como docentes planteamos actividades donde su dificultad, nivel de dificultad, pues va a tener que ser un poco progresiva, también teniendo en cuenta pues la temática que nosotros estamos abordando. Lo que se busca es que de forma secuencial a través de cada una de las actividades y retos propuestos, el estudiante vaya conociendo la historia de la manera en que se descubrió América, ¿cierto? Entonces, es aquí en el desarrollo donde los estudiantes a través de la interpretación, el análisis, incluso pues la manera en que interactúan con sus compañeros y el desarrollo eficaz de las mismas, pues les va a permitir esa parte como más abundante de la comprensión frente a la temática. Bueno, en cuanto a las competencias, eh, como primera actividad tenemos la bitácora del navegante. La primera competencia planteada, obviamente puesta a correcciones, es resolver operaciones matemáticas básicas para orientarse dentro del contexto de simulación. Como segunda competencia, seguir instrucciones secuenciales para desplazarse correctamente en la situación presentada. Trabajar colaborativamente para alcanzar un objetivo dentro de una actividad orientada. Yo creo que podríamos hacer uno solo. Sí, como que Eh, los involucra a los tres o solo los dos sí, primeros. es como
espera, pensemos un momentico. Yo creo que podríamos meterlas todas en uno solo. Sí, listo. Pero Entonces, resolver ecuaciones básicas, matemáticas Sí, básicas. sí, sí, porque todas son importantes y para sacar alguna no queda, no creo. Podría, bueno, una propuesta. Podría ser resolver operaciones matemáticas básicas y seguir instrucciones secuenciales para, bueno, sí, o sea, resolver operaciones matemáticas básicas y siguiendo instrucciones secuenciales y trabajando colaborativamente dentro del contexto presentado. Discúlpenme. es que, bueno, yo considero que esa segunda competencia no la podemos tomar como simplemente como seguir las instrucciones porque eh, pues eso va a raíz de la resolución de ejercicios, ¿cierto? Entonces, más que el seguimiento de instrucciones, ahí como que hace referencia al desplazamiento, conociendo el norte, sur, oeste, este, si me hago entender. Entonces ahí también tendremos que darle como una importancia a esa temática. Entonces, la podemos, de pronto, otra manera de acoplarla podría ser resolver operaciones matemáticas básicas para orientarse dentro del contexto de simulación siguiendo instrucciones y más bien dejamos aparte la de trabajar colaborativamente. ¿Sí? Entonces, trabajar, resolver operaciones matemáticas básicas para orientarse dentro del contexto de simulación y seguir instrucciones. Y seguir ¿O cómo? instrucciones. Y seguir instrucciones. No, espera, ¿cómo se...? A ver, resolver las operaciones matemáticas básicas para orientarse dentro del contexto de simulación y podemos poner poniendo en práctica su inteligencia espacial, porque es como lo que te digo de la orientación, norte, sur, oriente, occidente. Es que no, se me olvidó cómo se llama ese tema. Por eso, entonces, o sea, lo que yo le entiendo es como que quiere abarcar no tanto como que seguir instrucciones, sino como saber orientarse a partir de como de la actividad que se está proponiendo. Sí, porque si tú, bueno, haces bien la operación, pero si no reconoces cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este, cuál es el occidente, bueno, es ello, pues obviamente van a desplazarse hacia un lado diferente al que se propone, por tanto no van a llegar a la ubicación correcta. Entiendo, entonces, resolver operaciones básicas para orientarse dentro del contexto de simulación. Entonces, en ese caso, considero que sí tocaría entonces dejar aparte lo de orientarse, porque qué tal de pronto se nos presenta una situación de que haya, no sé, algún niño con otra dificultad. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo lo adaptamos para él? ¿Me repites, por favor? Que, o sea, lo que se me vino ahorita a la mente como la idea, listo, creería, sí está bien si las unificamos, pero ¿qué tal si unificamos los criterios y dejamos como por fuera eso de la orientación? Y si se llega a presentar el caso en el que un estudiante no se posee alguna capacidad especial, no sé, dislexia o algo que le imposibilite o que le dificulte más. Entonces no sé si es más pertinente dejar el criterio de orientación con el que pues, se va a hacer el trabajo de la brújula por otra parte, por aparte. Pues sí, podemos dejarlo por aparte, aunque obviamente en el caso de que se presente algún niño con un menor con alguna discapacidad, eh, el docente debe hacer una adaptación.
¿sí? ¿Me escuchan, chicas? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Se me fue un poquito la señal. Sí. ¿Ya? Qué pena. Entonces, eso era lo que les quería decir, o qué ideas más tienen, o cómo les parece. No, sí, dejémoslo así. Aunque, pues como les decía, en el caso de que nosotros como docentes tengamos algún estudiante con una discapacidad, obviamente en concordancia con el DUAR, el PIAR y demás, pues tenemos que hacerle adaptaciones apropiadas, ¿no? De hecho, creía yo que antes de, como docente, ¿no? Antes de planear cualquier actividad, uno prevé todas esas cosas, ¿no? Hay un diagnóstico, si de pronto hay algún niño con que presenta alguna discapacidad, uno debe adaptar la actividad, pues para que también el niño la pueda realizar a su manera, ¿sí? No llegar con una actividad sin saber si de pronto, por eso uno debe ser conocedor de sus alumnos, ¿no? Del entorno, del contexto. Listo, Sí, entonces, exactamente. ¿los seguimos editando o lo dejamos así por aparte? Como para centrar ya la competencia. No dejemos por aparte, Por pero aparte, sí. listo. Entonces, ya me devuelvo. Listo. Seguimos entonces con la siguiente. Bueno, la siguiente actividad es búsqueda de una nueva ruta. Se plantean las siguientes competencias. Interpretar y resolver operaciones matemáticas para obtener información significativa para el contexto. Analizar los resultados numéricos identificando pistas dentro del contexto. Aplicar habilidades de razonamiento lógico para la resolución de problemas planteados, de problemas planteado en forma de reto. Ahí hay un Mm, problema de reacción, creo. pues podemos dejar uno solo. Interpretar y resolver operaciones, situaciones. Podemos como quitar la palabra operaciones. Operación. Podemos reemplazarla por situaciones matemáticas, identificando pistas para la resolución de problemas planteados en formas de reto. Resolución. Así, uno solito. Resolver situaciones matemáticas identificando pistas para la resolución. Sí, me parece que así está completo. No sé Sí, ustedes qué porque opinan. igual es una actividad, pues no igual, pero sí es un poquito similar a la de bitácora del navegante. Entonces, pues, sí se puede como, se relacionan bien. Entonces creería que sí evalúan casi lo mismo, pero con ciertas distinciones. Sí, Bueno, entonces nosotras habíamos como propuesto una actividad con descubrimiento de símbolos del viaje. Para mí, pues, personalmente, tomando en cuenta pues que ya se está siguiendo como, con estas serían 4 actividades planteadas. Creo que la de integrar símbolos del viaje a otra actividad manera de reto, no creo que sea pertinente, la verdad, porque ya tomaría pues más tiempo en el desarrollo de la clase y pues no le consigo como, por decirlo así, no le veo como un acomodo dentro de la secuencia, porque pues realmente hasta en Bitácora del Navegante ya comienza el reto, que es resolver operaciones matemáticas para que los niños se orienten,
hacia la próxima actividad, que es búsqueda de una nueva ruta, que es donde van a llegar, encontrar otro reto, resolver nuevamente otro tipo de pistas y de ahí ya pues de alguna u otra forma daríamos como casi que por finalizada la parte intermedia para pasar a hacer la actividad de cierre. Entonces no sé de pronto si la quitamos, de pronto quedaría mejor si la quitamos, porque pues realmente no le encuentro ¿Para como qué? un acomodo a esta. ¿Cuál? ¿Para quitar cuál actividad? La de descubriendo los símbolos del viaje. La última. Ah, descubriendo las Es que etapas de sí, nuestro viaje. sería muy extenso, ¿no? Sí, Sí, exacto, yo creo más que todo porque Quedaría es muy muy extenso extenso. para el tiempo. Ujú, Y además creo que es como mucha información para los niños, ¿no? Todo de una vez, sin exacto. actividades. Quedaría como, o sea, sería como muy saturada de información. Entonces, borraría esta y estas serían nuestras dos actividades de desarrollo, ¿sí? sí. No sé si nos adentramos un poquito más en las actividades para ver si le quitamos algo, le agregamos algo o lo dejamos así. Listo, perfecto. Entonces vamos con la Sí, primera que porque es ya actividad bitácora del navegante. faltan 4 minutos y completamos una hora y apenas vamos a mitad. Pues igual como es una planificación, pues ya tenemos esto como medio estructurado. Yo creo que aquí en adelante ya no nos falta mucho. No, y pues la idea es como adentrarnos bien para poder corregir y dejar esto ya estructurado entonces. Debemos irnos entonces al apartado de inteligencias desarrolladas para quitar lo de esa actividad que quitamos. Ay, no, ¿qué hice? Bueno, en la parte de inteligencias desarrolladas, mm, bueno, la actividad bitácora del navegante y la búsqueda de una nueva ruta. Considero que colocamos bien las inteligencias. Bueno, en primer lugar, la inteligencia lógico-matemática, porque, bueno, en esta primera actividad lo que se buscaba era que el estudiante, a partir de una serie de operaciones básicas, un ejemplo, como primera operación ponemos 12 dividido entre 3, ¿cierto? De acuerdo a ese resultado, dice que debe avanzar al este. Entonces, si el estudiante resolvía bien esta operación, el estudiante podía avanzar hacia el este. Eh, de igual forma, creo que tienes el micrófono desactivado, Janet. Que ahí sigue grabando, dice grabación y transcripción iniciada por Nicole. Esperemos a que ella Entonces, se sí, yo una. creo que Igual si se corta la grabación, continuamos y la unimos o algo. ay, Dios Esperes. santo. Sí, ya, tranquila. Que ya se va a conectar nuevamente. Esperémosla un momentico. Igual todavía está grabando. Pues sí, igual podemos seguir hablando de las inteligencias como para no discutiéndolo entre nosotras dos. Dice que la esperemos que ya se va a conectar, que se salió. Que la sacó. Igual yo solamente la veo a usted, no veo nada más. Bueno, voy a seguir hablando de las inteligencias. No, es que no se ve Eh, nada en la pantalla.
Bueno, yo las tengo aquí a la mano. Esperemos un momento a ver si se puede conectar. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Qué pena, es que se me fue el internet. ¿Siguió grabando la Tranquila. reunión? No. Sí, está grabando todavía. Dale. Entonces, déjame. Vuelvo a compartir nuevamente. Mm, Creo que voy a dejar la cámara un momentico apagada y de pronto la activo después como para que no se me vaya tanto la señal. Listo. ¿Ven la pantalla? Sí, yo sí. Perfecto. Entonces, continuamos con la estructuración. Quedamos en que revisábamos esta del bitácora del navegante. Pero podemos de una vez editarla en lo de las inteligencias eh, ¿Sí? para quitar, sí, para quitar el apartado de la otra actividad que quitamos. Ujú. Listo, entonces, ¿edita usted, Sandra, o edito yo? O como sea. No, es que no sé cómo quitar el cuadrito que quedaba así. Ah, pero creo que acá ya. Listo. Ya acá tendríamos una sola por todas. Creo que a medida de inteligencias, sí aplicamos una lógico-matemática en ambas, realizando las operaciones, ¿no? Sí, sí, como lo decía anteriormente, pues en cuanto a la inteligencia lógico-matemática, en cuanto a las dos actividades, los estudiantes deben realizar operaciones matemáticas e incluso reemplazar en una actividad una fórmula propuesta y al momento del estudiante interpretar y dar solución, es decir, ejecutar en cuanto a esa actividad, pues el estudiante está aplicando una inteligencia lógico-matemática. En cuanto a la inteligencia corporal kinestésica, pues esta está muy relacionada porque a las actividades, teniendo en cuenta que en una de ellas se plantea que el estudiante, en base al resultado obtenido, tiene que desplazarse en el salón, ya sea hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur. Entonces, esto permite que el estudiante aplique esa inteligencia kinestésica corporal. En cuanto a la inteligencia interpersonal, bueno, esta se evidencia a través de la interacción, teniendo en cuenta que son actividades que están propuestas para que su desarrollo sea en grupo. Entonces, al momento de que los estudiantes interactúan para llegar a ese objetivo común, pues se está evidenciando esa inteligencia interpersonal, que es como la que más se aplica de forma indirecta, pero que se está evidenciando casi en el desarrollo de toda la secuencia en general. Listo, entonces creería yo que de acá ya no habría que hacer ningún ajuste, ¿no? Porque igual pues ya se está haciendo la actividad con las operaciones y ya pues como tal, de pronto creería yo que aclarar de pronto en algún apartado como que la actividad se debe desarrollar, bueno, la mayoría de las secuencias se está desarrollando de manera colaborativa, ¿no? Sí,
sí, igual pues en la secuencia claramente sí debemos colocar ya, pues de pronto aquí, pues teniendo en cuenta que es como un recurso en el que nosotros nos estamos apoyando para ensamblar bien las actividades, ya al momento de estar en la secuencia sí debemos en los enunciados redactar que es una actividad que se va a desarrollar en grupo. Listo. Entonces, tenemos acá los recursos. Quedamos en un cofre simulado. Creo que al igual que en la carta, este cofre va a ser físico, ¿verdad? Sí, Listo, pues, entonces pues tendríamos. en el caso de aplicarla, todos los materiales están, como lo habíamos dicho, sujetos al cambio, ¿no? Pues si nosotros lo vamos a aplicar en una educación presencial, pues sí tenemos la oportunidad de llevarle al estudiante ese cofre físico, haciendo la experiencia más llamativa. Sin embargo, para si es una oportunidad de educación virtual, obviamente todo va a tener que ser simulado y pues buscar la manera más llamativa para los estudiantes. Sin embargo, pues como estamos tratando de que pues, las actividades planteadas se están buscando que se lleve a un entorno presencial, pues entonces coloquémoslo solo como como cofre y pues presencial. Dejémoslo así, cofre. La carta va a tener el mismo aspecto de la anterior, que va a ser como en forma de pergamino. Y la nota de las operaciones sí puede ser como en forma de un cartel o algo así. Pues ya eso es libre para el docente. Lo importante es que las operaciones estén explícitas. Listo. Lo mismo con los recursos de la búsqueda de una nueva ruta y bueno, ya acá tendríamos que borrar descubriendo las etapas porque fue la actividad que se eliminó. Sí. Entonces ya, acá ya eliminaríamos esto. Y finalizaríamos con la evaluación, que al igual que en la parte inicial, creería yo que se pueden de pronto en la forma de evaluación, pues ya tenemos explícito que va a ser formativa y continua. Se acompañará el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de la resolución de los retos, la interpretación de las pistas. Bueno, interpretación de las pistas, creería que ya no, porque ya no va a estar la actividad que eliminamos anteriormente, ¿no? Ujú, sí. Resolución, o podemos presentar esa interpretación de pistas como el despeje de las fórmulas matemáticas de las actividades matemáticas que tocamos en las dos actividades anteriores. Pues sí, sí, porque incluso al momento de desarrollar, claramente nosotros tenemos que hacer primero un ejercicio. Digamos, si se plantean 6, el primero lo desarrolla el docente explicándole a los estudiantes y ya el resto pues sí lo hacen ellos solitos. Listo. Entonces, pasamos para criterios. El estudiante resuelve correctamente las operaciones planteadas, interpreta adecuadamente las instrucciones y códigos numéricos, analiza los resultados para identificar las pistas. Bueno, este que desde era de los acertijos, pues creería yo que es pertinente eliminarlo. Organizar de manera lógica la secuencia del recorrido, creería que también se debería eliminar porque eso hacía parte de la actividad que se borró por cuestión pues, de no hacer tan pesado tantos temas. Listo. Este criterio sería unificado el de ambas actividades. Sí, yo considero que sí. El estudiante resuelve correctamente las operaciones matemáticas planteadas hallando códigos numéricos. Pues, si quieren, podemos complementarlo con hallando códigos numéricos que le permitan como enfrentarse al contexto, como para que no quede tan tonto. Códigos numéricos que le permitan.
Es que ya la palabra contexto está muy repetida, muy repetida. Quedaría muy redundante. Ujú. El estudiante resuelve El estudiante resuelve correctamente. correctamente. Hallando códigos numéricos acertados y asertivos y ya. Asertivos. Listo. Ah, perdón. Asertividad con ese. Acá en momento de evaluación continua, pues dijimos las manteníamos así. Lo mismo en red, igual también. Y la retroalimentación propuesta para este momento será inmediata, orientadora y constante, con el fin de corregir errores, la resolución de actividad, con el fin de corregir errores durante la resolución de actividades, reforzar aprendizajes adquiridos y orientar la comprensión del contexto del viaje y a su vez motivar la participación. Esta orientación, esta retroalimentación constructiva, también la podemos dejar así, ¿verdad? Pues por lo que al final vamos como a explicar sobre, con la rúbrica, lo que se va a evaluar. Pues igual la retroalimentación, creería yo que es importante que va a ser mediada por el docente, ¿no? Sí, claro, esa me parece importante dejarla ahí porque siempre se hace una retroalimentación al final de la clase o de la actividad. Listo, entonces dejamos esta así. La fase de cierre, pues bueno, que se va a realizar ya pues como una sola actividad final, para no, volvemos al tema de que no queremos saturar como a los estudiantes con tanta temática, como para no hacerlo tan extenso. Llegaríamos al final con las competencias de la actividad, reconstruyendo nuestra travesía y reflexionando como exploradores. Aquí, a diferencia de las primeras actividades, pues yo creo que ya casi ya como que no considero que haya muchas cosas por cambiar porque pues la primera competencia es reconstruir la ruta de Cristóbal Colón utilizando las pistas encontradas en otras actividades, es decir, en la de Bitácora del Navegante y en la otra que se me escapa el nombre, búsqueda de una nueva ruta. En esas dos, ¿sí? ¿O estaría mal planteado? O más bien No está. reconstruir la ruta de Cristóbal Colón utilizando mm, los aprendizajes obtenidos. Sí, Y reflexionar sobre el aprendizaje adquirido, identificando dificultades, logros y aspectos a mejorar a partir de las preguntas. Creo que esto de preguntas orientadoras no cabe no, a partir, no. a partir de las preguntas, simplemente preguntas. Sí, exactamente. Bueno, para la actividad de esta fase de cierre, propusimos un globo, ¿sí? Que va a simular el mar. Acá Ujú, sí puede toca ser. hacer mejorar de nuevo la redacción de esta porque esta actividad se había hecho pensando en la que se eliminó, que pues nos dimos cuenta que no tenía mucha congruencia, que no seguía la secuencia y decidimos borrarla. Entonces, Sí, creo que eliminamos estas de las tarjetas y quedaría los estudiantes en un solo grupo, organizarán las tarjetas, entonces ya las tarjetas no van. ¿Cómo podríamos entonces desarrollar esta actividad sin necesidad de o sea, sacando la cuestión de las tarjetas que se iban a utilizar? pues yo creo que ahí, antes de esta podemos hacer un momento de como una actividad donde los estudiantes y junto con el docente recapitulen todas esas etapas, ¿sí? ¿Qué encontraron en el primer reto? ¿Qué encontraron en el segundo? ¿A dónde iba dirigido Cristóbal Colón? Bueno, todo ese es un momento como de diálogo
que le permita al estudiante como aclarar sus dudas y poderlo plasmar en ese globo, en esa simulación del recorrido, que es lo que queremos. Listo, entonces, ¿cómo quedarían los estudiantes en un solo grupo junto al docente? Sí, los estudiantes en conjunto con el docente realizarán eh, Realizarán como una, el como recorrido, como realizarán el recorrido nuevamente recordando lo realizado en los retos los estudiantes en conjunto con el docente realizarán el recorrido, en forma de reali- diálogo. rea- sí, como que realizarán el recorrido de las actividades trabajadas durante el desarrollo. Sí, Los estudiantes en conjunto con el docente realizarán el recorrido o a través del diálogo. sí, el recorrido a través del diálogo, lo que les permita, lo que los permitirá recordar Les permitirá recordar lo hallado en cada reto. ya en cada red. Punto. Lo Punto. anterior les permitirá, y te vas abajo, organizar el recorrido, Lo anterior les permitirá organizar el realizar recorrido. simulándolo en un globo, Con las, como que les podemos dar gráficos, ¿no? ujú, con gráficos e imágenes Imágenes. como apoyo. Mientras los estudiantes organizan el recorrido, propusimos que vamos a proponer que el docente oriente una reflexión como para ver si el aprendizaje fue, pues, de alguna manera satisfactorio, ¿les parece? Sí, Sí. sí, a mí me parece que sí. Entonces acá las preguntas de orientación podrían ser ¿qué actividad se les dificultó más o cómo fue trabajar en grupo? Sí, me parece muy asertivo teniendo en cuenta que pues una de las actividades está orientada a las actividades como tal, al desarrollo de las mismas, y la otra de la convivencia, el trabajo en grupo, porque muchas veces se maneja la frustración, la comunicación no es eficaz, entonces me parece que las diferentes orientaciones tomadas para cada una de las preguntas son asertivas. Listo. Y por último, ya tendríamos las inteligencias que se tocaron en esta fase final. La primera que se desarrolla la visual espacial a partir de la organización, interpretación y elaboración de la ruta. Diría yo que no es tanto como visual espacial, ¿no? Sería más como, mm, pues, creería como que más enfocándolo a lo visual, porque como tal en esta fase ellos no se van a mover o no se van a desplazar a algún lado. O eliminamos visual Sí, espacial, yo creo que eliminarla. porque pues no se va a tocar como tal, o sea, no se va a tocar un aspecto en donde se tengan que mover o Pero lo único que van, lo tienen que simular en el globo al momento de trazar la ruta porque tienen que tener en cuenta la ubicación de los diferentes continentes. los continentes son los que van a despejar en la actividad de desarrollo, ¿verdad?
Pues ellos, por ejemplo, la actividad ¿de qué? Ah, se me fue. La del mensaje encriptado es Asia. Entonces, precisamente, se supone que ese continente debe ir ahí. Entonces, nosotros, pues, podríamos darles un apoyo visual que sería el globo terráqueo, como para que ellos vayan ubicándose, una imagen, algo así como para que les sea más fácil ubicarlo en el globo. Ah, ok. Entonces, en la actividad el lenguaje encriptado, la respuesta como tal es el continente de Asia, ¿no? Es Asia, sí. Ah, ok. Es Entonces, buscando es buscando una nueva ruta para Asia, que fue ah, lo que él en un principio pues quería antes de llegar a descubrir América. o sea que en esta actividad de cierre, nosotros les damos el globo terráqueo como para que se guíen como tal, como tienen que trazar, por decirlo así, el mapa, el croquis que van a realizar. Sí, Y sí. ponen en la parte final del recorrido, se ubicaría el continente de Asia, ¿sí? No, ese es el primero. El Ellos primero, parten terminan en América, sí. entonces lo harían, ahí utilizarían el del lenguaje encriptado, empezarían en Asia y con las indicaciones que se obtuvieron en búsqueda en bitácora del navegante, van trazando pues las líneas para llegar al continente de América, que fue el destino final. Sí, Ah, ok, perfecto. Entonces, no tocaríamos como tal inteligencia visual espacial, aunque o la ponemos como tal, como simulada. sí, Entonces, pongo acá, inteligencia visual espacial. Entonces se desarrollará a partir de, podríamos ponerle como que a partir de la simulación. sí, de la simulación en la ubicación de los diferentes continentes. Ujú. Y pues obviamente al momento de nosotros aplicarlo, por ejemplo, cuando ellos se desplacen, debemos hacer eso, exactamente empezar, digamos, en un hombre, puede ser en el piso. Es una idea, ¿no? Es una idea suelta que podríamos aplicar, como explicando un poco más la actividad. Por ejemplo, ellos parten de un letrero, ¿sí? Que diga Asia. Y al final de todas las indicaciones, como nosotros obviamente primero tenemos que desarrollar la actividad, ¿cierto? Para saber, pues, para llevarla bien al aula. Entonces, nosotros debemos, al final de todas esas operaciones, donde lleguen al final, debemos colocar que llegaron, pues, a América, ¿no? Todo esto en el desplazamiento dentro del aula. Sí, es algo Ah, simulado. entonces, ok. Entonces, agregaríamos acá lo del el apoyo en imágenes para el globo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Obviamente, si el docente, pues, tiene un globo terráqueo, pues perfecto, pero como algo más sencillo sería a través de imágenes. Entonces sería apoyo de imágenes para ubicar la ruta. Sí, Listo. Y por último tenemos la parte de evaluación. Entonces, esta evaluación también será de tipo formativo, la cual se enfocará directamente en la síntesis de aprendizaje y capacidad de reflexión del estudiante.
Reflexión, pues por la parte en donde, pues mientras ellos van armando el globo, nosotros vamos a ir como orientándoles de cómo les pareció o qué fase de la secuencia les dificultó más, por ejemplo, si se les dificultó la actividad de inicio, por ejemplo, que ellos como que den sus puntos de vista, ¿no? Y pues en los criterios de evaluación, creería yo, el estudiante organizará de manera lógica la ruta del viaje, sí, ¿no? Porque pues lo va a hacer por medio de marcadores y lo que se les va a dar. Sí, Reconocerá las etapas principales que se trabajaron, creería yo que habría que reestructurarlo por reconocerá el inicio, sí, como que el inicio que del viaje, que fue donde empezó la ruta, y el final, ¿sí? ¿O no? o solamente poner reconoce la ruta empleada, reconoce Mm, la, reconoce, reconoce la- las por ejemplo, así. indicaciones. Es que, pero espera, ¿hacia dónde lo vamos a llegar? A llevar hacia que el estudiante sepa cuál es la ruta que se empleó para Creería llegar yo a, que es como sí, entonces como podemos dejar, entonces unámoslo con el de arriba, mira, el estudiante el estudiante reconoce la ruta del viaje organizándola de manera lógica. usándola de manera lógica y De manera aplicándola en una lógica. actividad y aplicándola en la actividad Ajá. o expresándola. Expresándolo de forma, expresando ideas de forma clara, expresándolo de forma clara, no sé. Pero sí, unámoslo con el segundo y eliminemos la parte de abajo, reflexionar sobre su experiencia, porque lo estamos haciendo en cada una de las actividades, en la parte de retroalimentación. Entonces podemos eliminar ese criterio de evaluación de reflexión, porque siempre lo hacemos en la retroalimentación. Sí, de forma clara. Expresa ¿Estás ideas de acuerdo? claras sobre lo aprendido, también tocaría eliminarlo. Sí, porque lo unimos con lo de arriba. Ujú. Entonces, por esta parte de cierre quedaría un solo criterio. Sí. Un momento de evaluación continua. Durante la organización de la ruta se evaluará de manera continua, observando la comprensión de los contenidos y su relación lógica. Socialización y reflexión como tal, pues sí va a haber, ¿no? Pero creería yo que tocaría como reestructurarla hacia, pues algo menos, como algo menos general. Mm, sí, pero eh, podemos dejar solo el primero. Mira, durante la organización de la ruta se evaluará de manera continua, observando la comprensión de los contenidos y su relación lógica, porque pues obviamente al momento en el que los estudiantes están trazando una ruta que no está correcta y llega ese momento de, de reflexión, pues el docente debe orientarlos. Y Claro, él va a pues todo estar, o sea, como docente vamos a estar ahí pendientes. sí, entonces como la idea de nosotros no es hacer una experiencia tan estricta, sino más bien de una experiencia más como de despertar su interés y demás, pues entonces vamos a estar puestos a la corrección, algo como ese aprendizaje constructivista y no tanto como tradicional. Entonces estamos puestos a que los estudiantes corrijan y comprendan qué es lo que buscamos al fin y al cabo, no que lo hagan súper bien, sino que estén puestos a una corrección y a una buena actitud frente a la actividad.
Listo, entonces creo que para esta fase final de evaluación, en cuanto a la retroalimentación constructiva, podemos poner que la retroalimentación se realizará a través de una rúbrica general. ¿Les parece? Sí, La retroalimentación se realizará a través pues de es una que, espera, rúbrica. Dime. la retroalimentación no se hace a través de la rúbrica. Lo que se hace a través de la rúbrica es ese momento de evaluación. Pero entonces es este momento de evaluación que tú dices que a partir de la rúbrica que nosotros veníamos hablando, ya no es en este apartado, o sea, esta evaluación de la que estamos hablando es del apartado del cierre. Aparte de este, es la evaluación general de la secuencia, que es donde vamos a aplicar esa rúbrica. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, pero a ver, o sea, entonces, acá en esta fase de cierre, hacemos también retroalimentación formativa, pero mediante observación, o sea, no vamos a aplicar instrumento de evaluación sino hasta el final o sea, el instrumento evaluativo se va a utilizar al finalizar de toda la actividad en todas las etapas, como teniendo en cuenta todas Pues las etapas. sí, o sea, yo la verdad considero que sí, Sí, porque sería. en una clase pues va a ser muy complicado que tú al momento de desarrollar 5 ejercicios de una vez apliques una evaluación, una lista de chequeo, una rúbrica de evaluación o una escala valorativa. Va a ser muy complicado. Más bien uno lo hace por clase. Entonces digamos que esta secuencia está diseñada para una clase completa al final. Yo creería que al final, la verdad. Listo, entonces pondríamos como forma de nota en esta parte. Sí, o agregamos otra diapositiva y colocamos evaluación de la secuencia. Pero o sea, como que para ponerlo dentro del anexo nos tocaría como en esta parte más o menos. Sí, y lo colocamos en forma de nota, como tú dices. Entonces, nota. En la fase final de la actividad se aplicará Ujú. como el instrumento, podríamos decir como que el instrumento formativo a manera de rúbrica. Sí, Se aplicará un instrumento formativo. Perdón. al momento de que nosotros aplicamos un instrumento de evaluación, ya la evaluación no deja, ya no la colocamos como evaluación formativa porque ya vamos a calificar como tal la actividad. Entonces, lo dejamos como que en la fase final de la actividad se aplicará un instrumento de evaluación en forma de rúbrica. Lo vamos a aplicar como rúbrica o como lista de chequeo. Mm, No hemos dicho que como ¿De lista de chequeo? qué. Como lista de chequeo. Pues sí, habíamos dicho que como lista de chequeo, como para ver el cumplimiento con las actividades, porque ya obviamente, pues ya digamos que al momento del docente continuar con la temática, trabajándola y abordándola más a fondo, sí puede aplicar una evaluación. Entonces la redactamos, se aplicará un instrumento de evaluación a manera de lista de chequeo o cómo lo redactamos. Y entre paréntesis coloca lista de chequeo. Ok, lista de chequeo. Con el fin de identificar debilidades observadas durante el desarrollo de la clase o en cada estudiante. eh, en cada estudiante, sí, porque es individual. Identificar el cumplimiento. O sea, es que esperen un momento, aclaremos algo. Lo vamos a hacer
teniendo en cuenta lo que ellos nos muestran que hicieron o lo que ellos aprendieron. Creería Lo que ellos que aprendieron, ¿no? aparte, ¿cómo? En base a lo que ellos aprendieron, ¿no? ¿No es como más importante? Sí, claro, porque pues ellos nos van a decir como quien dice con sus propias palabras, yo aprendí esto, o se me dificultó esto. Bueno, entonces, Podríamos hacerlo en la fase final se aplicará un instrumento de evaluación, lista de chequeo con el fin de identificar las debilidades observadas en cada estudiante. sí, y podemos colocar y a partir de ella poder formular posibles ajustes para unas próximas actividades. Ya, punto. Listo, entonces dejaremos esta nota acá. Y ya con eso tendríamos la secuencia completamente estructurada y mejorada para desarrollar el anexo número 3. Sí, compañero. Entonces, voy a prender un momentico la cámara. Este sería todo el encuentro realizado para la planificación de la secuencia, dejando como claridad que vamos a estar modificándolo en cuestión de redacción para que cumplamos con el objetivo propuesto en esta fase, que es realizar una secuencia didáctica bien estructurada. Así es, compañero. Todas las Gra- actividades están puestas a posibles ajustes para mejorar. Bueno, muchas gracias por la colaboración. Vamos a dar por terminada la grabación.